Salió cuando era tarde para nunca regresar, y se llevó su parte y se marchó. Oh, no. No quiso detenerse, no quiso saber más, solamente a su manera quería volar, volar. El padre le insistió, pero el llanto le impidió. Lo siguió, lo llamó, le gritó, pero al fin la noche lo escondió. Despertó en su fantasía, todo parecía ideal, pero ciego no veía lo inevitable al final. Sorprendido en agonía, hasta el fondo descendió, y a la casa de su padre enseguida se volvió. El padre lo vio y hacia él corrió, lo tomó, lo abrazó, lo besó y en sus brazos lo consoló. Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga, esperando en el Señor que todos se encuentren bien, junto cada uno en sus hogares, junto a su familia. Llegó el tiempo en el cual tenemos que orar delante de la presencia del Señor. Seguimos orando por aquellas peticiones que aún están escritas ahí y agradecer también por aquellas que el Señor ya ha respondido. Sin antes leer la palabra del Señor que está en el libro de los Salmos, capítulo 34 y versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. El Señor nos libra de todas nuestras aflicciones. Él siempre está atento para escuchar el clamor de sus hijos, de su pueblo. Así que le damos las gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Nos regocijábamos estos días leyendo y escuchando el audio de nuestro hermano Andrés, en el cual damos gloria y honra al Señor por lo que ha hecho. A sus tiempos el Señor nos saca de la prueba,
pero es a sus tiempos, no a los nuestros. Y muchas veces no quisiéramos pasar por esos valles, como dice el Salmo 23, donde dice que esos valles de sombra y de muerte, no quisiéramos pasar por eso, pero muchas veces, hermanos, es necesario que lo pasemos, porque es donde ahí se fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y damos gloria al Señor por todo eso. Agradecemos por cada una al Señor de las peticiones de oración y a la respuesta a la oración, la cual el Señor ha sido propicio en escucharnos. Pero seguimos clamando por aquellos que aún faltan. Ahí está nuestra hermana Sandra Cosme también, que tenemos que seguir orando por ella. Nuestro hermanito Hugo, también nuestros hermanos adultos mayores, que siempre están orando por ellos, que el Señor los guarde, nuestros niños y cada uno de nosotros también, para pedir la protección y el amparo del Señor con nosotros. Hermanos, los invito ahora que con temor reverente, delante de la presencia del Señor, inclinemos nuestro rostro y podamos orar. Amado Dios, Padre, aquí estamos, Señor, delante de su presencia, Señor. Padre, invito la presencia de tu Santo Espíritu a que tome control y dominio, Señor, de este tiempo de oración. Que tú, Señor, seas dirigiéndolo de principio a fin. Padre, que no sean mis palabras, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor. Tu Santo Espíritu dirigiéndome, Señor, y guiándonos, Señor, en esta oración. Enséñanos a orar cada día como conviene, a pedir conforme, Señor, a tu voluntad y no a nuestros deseos, sino a los tuyos, Señor, aquellos que tú tienes en tu corazón, Señor. Padre, primeramente dándote las gracias, Señor, y reconociendo, bendito Dios, que tú has sido bueno, que tú has sido fiel y que lo eres día tras día, porque día tras día vemos tu mano poderosa obrando, Señor, muchas veces a favor de tus hijos, a favor de aquellos que confían y que claman a ti, Señor, con un corazón rendido, Señor, y no dudando, Señor, de aquello que tú haces en nuestras vidas. Gracias te damos gloria y honra por todo lo que has hecho, mi Señor, por todo lo que haces, Padre. Gracias, Señor. Gracias por estar ahí guardándonos, librándonos de todo mal, Señor. A veces, Señor, ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar de tantas cosas las cuales tú nos libras, Señor. Pero siempre estás ahí para guardarnos, Señor, en el hueco de tu mano, porque ahí queremos estar, Señor, bajo tu amparo, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por todo, bendito Dios. Gracias, Padre, pero también queremos presentar nuestras vidas delante de tu presencia una vez más, y cada día lo hacemos, Señor, porque vamos a ti confiando, Señor, que tú estás ahí con nosotros. Padre, presentamos también estas peticiones de oración, Señor, creyendo y confiando, Señor, que usted obrará conforme a sus tiempos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, como mencionábamos anteriormente, por lo que tú has hecho en nuestro hermano Andrés. Te agradecemos, Señor, porque a tus tiempos sacaste a nuestro hermano en victoria, Señor, en medio de esa aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así está escrito en tu palabra, Señor, y lo creemos porque escrito está, Señor. Gracias, mi Dios, por sacar a nuestro hermano, Señor, de esa situación, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo muchas veces lo que permites también, porque a veces es necesario, Señor, los procesos para que nuestra fe, Señor, nuestra confianza se fortalezca más y para que tú te reveles a nuestras vidas día tras día y cada vez más, Señor, para que podamos conocerte, Señor, más. Gracias, Padre. Todo lo que tú sea necesario que permitas a nuestras vidas, lo usas para nuestro bien, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por nuestro hermano, su esposa, sus hijos, al saber, Señor, que están restaurados y que están bajo tu amparo, Señor. Gracias, mi Dios, y por cada una de las peticiones. Te agradezco también, Señor, porque has guardado a mi sobrino Daniel. Te agradezco, Señor, porque no has permitido que quedara sin ninguna secuela de ese golpe, Padre. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Padre, también te presentamos y te seguimos pidiendo, Señor, seguimos pidiéndote, Señor, para que tú seas, Señor, obrando en la salud de nuestra hermana Sandra, Señor, que tú seas restaurando su salud, Señor, que tú seas levantándola de esa cama, que tú seas, Señor, dándole una oportunidad, Señor. Bendito Dios, solo tú tienes el poder de restaurar su salud, solo tú tienes el poder de intervenir de manera poderosa, Señor, en todo lo que ella está pasando, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por ella.
ella, Señor, cúbrela bajo el poder de tu sangre y ten misericordia, mi Señor, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están pasando, Señor, por esta situación de enfermedad, Señor. Usted sea levantándolos, usted sea restaurándolos debido a su misericordia, mi Dios. Padre, dejamos en tus manos a nuestra hermana Sandra, confiando, Señor, que usted, Señor, hará conforme a su voluntad en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por todos nuestros hermanos, Señor, adultos mayores, Señor, para que usted siga guardándolo como lo has hecho hasta ahora, Señor. Gracias, Señor, porque sé que no has hecho faltar nada en cada hogar, Señor, y te rogamos para que lo sigas haciendo, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres nuestro Dios, Señor, tú lo eres todo, Señor, para nosotros y dependemos completamente de ti, mi Señor. Padre, oramos por cada adulto mayor, Señor. Guarda a nuestro hermano Sergio, guarda a nuestra hermana María, protégela, ampárala, líbrala de toda esta enfermedad, Señor. Guarda a mi madre, Señor. Guarda a mi hermana Rosita Sánchez, Señor. Guarda a mi hermanita Juanita, Señor, en Temuco, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda a nuestro hermano Carmelo, Señor. Nuestra hermana Gladys, sean todos guardados, Señor. Sean todos amparados por ti, Señor, y usted sea obrando de manera poderosa también, Señor, en esa herida, Señor, en el dedo de mi hermana Gladys, para que pueda cicatrizar de la manera, Señor, como corresponde. Siga dándole fuerzas también a su familia, Señor, por la pérdida irreparable, Señor, de su suegra, Señor. En el nombre de Jesús, sea usted allí, Señor. Sea usted revelándose, Señor, también dando paz, Señor, y tranquilidad en medio, Señor, de ese sufrimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oramos también por nuestro hermano Hugo, Señor. Padre, lo dejamos bajo tu cobertura y confiando, Señor, que usted está obrando en todo en su vida. Señor, te pedimos para que su salud sea restaurada, para que tú seas, Señor, obrando, Señor, en esos quistes ahí, Señor, que todo eso se disuelva, que todo eso retroceda y salga de su cuerpo por el poder del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por mi hermano. Protégelo y ampáralo, Señor, y restaura completamente su salud. Glorifícate en la vida, una vez más en la vida de nuestro hermano. Glorifícate, Señor, de manera poderosa, Señor. Confiamos en ti, Señor, confiamos plenamente, Señor, que usted hará conforme a su voluntad. Así sigue guardando, Señor, a cada matrimonio, Señor, que siga siendo fortalecido, que sigan siendo cimentados en la roca que es Cristo Jesús, Señor. Señor Padre, te rogamos por cada matrimonio para que sea fortalecido, Señor, para que sea librado, Señor, todo matrimonio de todo adulterio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos por cada uno de ellos. Guarda a los niños de la congregación. Sigue, Señor, obrando para que cada pequeño, Señor, siga creciendo y se desarrolle sano, librado de todo mal, de todo peligro, Señor, de toda intención del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda a los niños, Padre, porque aunque el enemigo, Señor, se levante, Señor, para querer corromper muchas veces las mentes de nuestros niños, sabemos que nuestros niños están bajo tu cuidado, bajo tu amparo, Señor. Sean guardados, Señor, los pequeños, sean apartados y consagrados los niños para ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Enséñeles también a sus Padre, Señor, a criarlos conforme a tu palabra, a criarlos con temor reverente, Señor, hacia ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Guarda a los niños, guarda, Señor, cada familia representada de la congregación. Guarda nuestra vida. Líbranos de toda esta enfermedad que está a nuestro alrededor, de toda esta plaga, Señor, o de todo aquello que vendrá, Señor. Líbranos en el nombre de Jesús, Señor. Confiamos, Señor, en ti. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. ¿En quién más podríamos ir, Señor? ¿A quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? En el nombre de Jesús, Señor, guarda también a nuestros pastores. Protégeles, ampárales, guarda su entrada, guarda su salida de casa y te agradecemos, Señor, porque lo has guardado hasta hoy. Gracias te damos, Señor, gracias por todo. Sigue guardando sus vidas, sigue fortaleciéndolos, Señor, sigue librándolos de todo mal y de toda esta enfermedad, Señor. Sigue guardando su matrimonio, Señor, sigue guardando sus hijos, su familia, Señor. Sigue supliendo cada necesidad que ellos tengan como familia, que nunca, Padre, les falte nada. También te ruego,
ruego, Señor, que sigas guiándolos a través de tu Santo Espíritu, que sigas dándole palabras, Señor, a tus siervos, Señor, para que puedan, Señor, tú puedas edificar a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, porque es para tu iglesia, Señor. Dale palabras cada día, Señor, de vida eterna. Señor, dirígelo, guíalo, Señor, a nuestro pastor, Señor, para que tú seas alimentándonos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Guía a tu iglesia, Señor. Guíala, Señor, en todo lo que tengamos que hacer. Guía a nuestros pastores, Señor. En tus manos, Señor, los encomendamos día tras día, Señor. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, coloca el deseo, Señor, el querer como el hacer en nuestro corazón de estar en tu presencia, de buscarte, de anhelarte, Señor, de amarte, Señor, de someternos y obedecerte cada día, Señor. En el nombre de Jesús, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor, porque necesitamos, Señor, que tu obra se realice en nuestras vidas. Yo necesito que tu obra se realice, Señor, y se haga en mi vida día tras día. Señor, bendigo, Señor, a tu iglesia, Señor, levántala cada día, Señor, fortalécela, renueva las fuerzas de cada uno de mis hermanos, aquellos que estén pasando por alguna necesidad, Señor, que usted conoce, supla cada necesidad, abra puertas, Señor, en lo laboral para ellos, y que aquellos que estén esperando por un trabajo estable, abra puertas, mi Señor, porque usted es el único que abre y que cierra puertas. Nadie más lo puede hacer, Señor, solo usted, mi Dios amado. Padre, te doy gracias por este tiempo de poder orar junto a mis hermanos, y te ruego, Señor, que tú seas, Señor, obrando en cada petición, Señor, que sea nombrado. Tú seas guardando nuestras vidas, tú seas fortaleciendo a tu iglesia cada día para seguir adelante, que tus planes y que tus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros, Señor, y guíanos, Señor, solo a ellos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por todo, gracias, mi Dios, Señor, y todo lo dejamos en tus manos, que todo se haga, mi Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, amados hermanos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Hola hermano, muy buenas noches. Que Dios les bendiga ahí donde está usted en su hogar. Me es muy grato poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta tarde, en esta noche. La palabra del Señor la encontramos en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Primeramente vamos a orar por esta palabra para que el Señor sea quien nos dirija, quien nos dé la gracia para poder exhortar lo que el Señor me ha dado para compartir. Amado Señor, te damos gracias en primer lugar por esta tu palabra, Señor, por la oportunidad que usted nos da de poder compartir junto a nuestros hermanos esta hermosa porción de la Escritura que tú me has dado, Señor, para poder exhortar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido tu ayuda, Señor. Te pido la guía y la dirección del Espíritu Santo, amado Dios, para que esta tu palabra sea de bendición para mí y para mis hermanos, Señor. Para que esta tu palabra, Señor, pueda también quedar como un tesoro guardado en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu ayuda, Señor, porque sé que simplemente soy un mero instrumento, Señor. Por eso pido tu ayuda, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El capítulo 2 de Primera de Corintios. Cuando Pablo empieza a escribir este segundo capítulo de esta carta maravillosa, nos damos cuenta de inmediato que Pablo sabía perfectamente todos los problemas y todo lo que había en Corintio, cómo eran los hermanos de Corintio, cómo se comportaban los hermanos de Corintio. Nos damos cuenta de inmediato que él tenía mucha información acerca de los hermanos de Corintio. Quizás esa información haya sido por la cercanía que tuvo Pablo cuando llegó recién a Corintio, con este matrimonio judío que estaba viviendo allí, que nos habla en Hechos 26, acerca de Aquila y Priscila. Me imagino que con ellos tuvo mucha información acerca de los corintios. Pero al ver el primer capítulo nos damos cuenta inmediatamente en qué contexto Pablo empieza a escribir este segundo capítulo. Y nos damos cuenta, hermano, que esta iglesia en primer lugar estaba dividida. Habían divisiones. Habían también contiendas entre los hermanos. Era tanto así, hermano, que unos hermanos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Evidentemente, entonces, encontramos ahí una división. Evidentemente, encontramos problemas primeramente doctrinales. Encontramos problemas espirituales. Encontramos problemas de servicio en la iglesia también. Y también encontramos y vemos que hay problemas de moralidad. Porque esto era tremendo, hermano. Recordemos que los corintios, estos hermanos cuando celebraban la cena del Señor, hacían un verdadero festín. Por lo tanto, los problemas eran graves que estaban en esa iglesia. Es más, Pablo también sabía en el versículo 22 del primer capítulo, que los judíos simplemente ellos pedían señales y que los griegos ellos buscaban la sabiduría. Ese era lo que ellos anhelaban y Pablo ya sabía. Entonces, teniendo, hermano, todo este panorama, este contexto, es cuando Pablo ahora empieza a decirle lo que viene a continuación en el capítulo 2. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire qué importante y qué maravilloso. Después vamos a seguir leyendo esta hermosa palabra. Lo primero que aquí vemos, amado hermano, es que Pablo, cuando llega a Corintios, él les recuerda inmediatamente, les dice que él, cuando fue a predicar el Evangelio, él no fue como una persona sabia, él no fue como un filósofo con excelencia de palabra o de sabiduría, no fue de esa manera, sino que simplemente él fue como un siervo de Dios que va a cumplir lo que se le había encomendado. Así se presenta Pablo ante los corintios, y teniendo en cuenta, sabiendo que Pablo era una persona muy preparada, muy educada para su época. Imagínense que Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Es como quien diría hoy en día, educado en la universidad más prestigiosa del mundo. Esa sabiduría, ese conocimiento que tenía Pablo, no lo usó para ir a predicar el Evangelio. Simplemente él se propuso en su corazón, como vamos a ver, de predicar a Cristo y solamente a Cristo crucificado. Qué maravilloso es. Pablo no usó su sabiduría, su dialecto, su preparación, su conocimiento. Él no lo usó para ese fin, ¿ya? Simplemente él tomó esa decisión de predicar a Cristo y a Cristo crucificado, y no otra cosa. Teniendo en cuenta, hermano, a través de la historia, sabiendo que Pablo predicaba en un lugar donde habían muchos griegos, y los griegos, como dijimos anteriormente, ellos anhelaban solamente el conocimiento. Para los griegos, predicar la cruz de Cristo, la cruz, era sinónimo de desprecio, era sinónimo de vergüenza, era sinónimo de humillación la cruz de Cristo. Predicar la cruz de Cristo entre los griegos era eso. Pero Pablo se propuso predicar la cruz de Cristo, y a Cristo crucificado, al Salvador del mundo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Qué tremenda contradicción le parecía esto a los griegos. No lo pudieron entender, y lo vamos a ver más adelante. Qué maravilloso como Pablo entonces se presenta a predicar este Evangelio. Y qué ejemplo más grande nos deja el apóstol Pablo cuando se predica del Evangelio de Cristo, hermano. Y qué cuidado nosotros debemos tener. Debemos tener cuando nosotros también nos paramos en el púlpito a predicar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio de Cristo. Tenemos que tener ese cuidado. No simplemente ir y pararse confiando quizás en nuestras habilidades, nunca jamás. Pablo dice que estaba ahí con temor y temblor, reconociendo sus debilidades ante Dios. Lo primero que debe tener un predicador es eso, reconocer sus debilidades ante el Señor y no usar quizás sus estrategias, su sabiduría, jamás. Simplemente, ¿por qué? Porque eso, hermano, eso nos puede llevar a predicar de nosotros y no de Cristo. Eso nos puede llevar a empañar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos puede llevar a opacar el sacrificio de Cristo y brillar más nosotros predicando el Evangelio. Que Dios nos libre de esto, de poder usar el púlpito para otras cosas que no sea predicar de Cristo nuestro Señor. Porque podríamos ser como ese ejemplo de aquella niñita, de aquella pequeña, que cada vez en su iglesia
predicaba a una sola persona. Y un día invitaron a un hermano muy bajito de estatura a predicar. Y mientras él predicaba, el hermano bajito en la iglesia, la niña pequeña también miraba hacia atrás y podía ver un hermoso cuadro, una hermosa pintura donde estaba el retrato de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se terminó de predicar, la niñita hizo esta pregunta: ¿y dónde está el hombre grande que predica siempre y no deja ver a Jesucristo? Eso podríamos estar haciendo también nosotros cuando queremos predicar de nuestra sabiduría, confiando en nuestra capacidad, confiando en nuestra inteligencia. Podríamos estar escondiendo a nuestro Señor Jesucristo y brillando más nosotros. Que Dios nos libre, hermano, cuando nos paremos a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Pablo continúa diciendo: ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 4. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está diciendo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se predica con palabras y frases lindas, con palabras rebuscadas. No se predica con palabras apoyadas en la habilidad del predicador. No es la forma de predicar esa. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es la forma de predicar apoyándose en la sabiduría, en las habilidades, en la estrategia para persuadir a la audiencia. No, de ninguna manera. Eso simplemente Pablo lo desechó desde el principio. A pesar de su sabiduría, a pesar de su conocimiento, Pablo lo desechó. ¿Por qué? Porque entendía que él simplemente era un siervo del Señor. Y aquí tenía que brillar y mostrarse la obra de nuestro Señor Jesucristo, a Cristo crucificado. Qué maravilloso es poder entender esto cuando se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y podemos ver más adelante también en el libro de Hechos, capítulo 26, si no me equivoco, cuando Pablo se presenta ante Agripa y también expone de una manera magistral toda la historia de los judíos y todo su convertimiento ante el rey Agripa. ¿Y qué termina diciendo el rey Agripa? Por poco me persuades, Pablo, dice. Esto indica, hermano, que por más sabiduría, por más oratoria que tengamos, por más inteligencia, eso no transforma, no cambia la vida. Ese mensaje simplemente convence, pero no causa arrepentimiento. Y podemos ver cuando uno lee este capítulo 26 de Hechos, podemos ver que efectivamente el rey Agripa al final fue convencido que Pablo era inocente. Y él mismo dijo: si este hombre no hubiese apelado al César, hubiese quedado libre en este momento. Simplemente un convencimiento, pero no un arrepentimiento. Eso provoca muchas veces cuando nosotros predicamos, hermano, predicamos un evangelio basado y apoyado en nuestra propia prudencia, como podría decir. La predicación del evangelio debe ser siempre, amado hermano, siempre nosotros debemos predicar bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, porque es Él el que convence, es Él el que persuade a las personas. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Por eso nosotros debemos, al predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo predicador debe estar bajo la guía del Espíritu Santo. Porque es la única forma en que esa predicación va a llegar a la audiencia, va a tocar los corazones, va a transformar vidas. Qué importante, hermano, qué importante es esto. Y Pablo lo tenía muy claro, que la predicación no es con la habilidad ni la sabiduría del predicador. ¿Por qué? Dice en el versículo 5. ¿Para qué? Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para eso, para que no esté fundada
la fe del creyente no esté fundada en la sabiduría del predicador. Y lamentablemente, amado hermano, podemos ver que en la iglesia moderna, en la iglesia que contemporánea de ahora, de estos tiempos, estoy hablando a nivel general, podemos ver este problema, hermano, esto que hace tanto mal al verdadero evangelio de Cristo. Esto que podemos ver en los predicadores usando estas estrategias humanas y usando palabras que te agraden, que quieres escuchar, usando la sabiduría que tú puedas tener, usando estrategias humanas. Quizás, hermano, esta estrategia a ti te puede alegrar. Quizás esta estrategia a ti te va a emocionar. Quizás esta estrategia te va a gustar escucharla porque te dice palabras que tú quieres oír. Y lo peor, que estas predicaciones muchas veces simplemente te entretienen a la audiencia. Pero nada de eso que el predicador use con estrategias y sabiduría humana va a producir transformaciones. Tampoco produce frutos del Espíritu Santo, porque simplemente se queda en eso. Qué importante es y qué tremendo es cuando uno puede ver predicadores usando estrategias humanas, usando palabras de sabiduría humana. Entonces, y podemos ver también la excusa que usan ciertos predicadores. Ellos dicen, no, que nosotros estamos atrayéndolos para después ganarlos para Jesús. Qué error más grande eso, hermano, cuando usted pueda tener la intención de traer público a la iglesia, de traer gente para que sean salvos con estrategias humanas. Lo estamos atrayendo para después ganarlos para Jesús. Ese no es el verdadero evangelio de Cristo. Ese no es el verdadero evangelio de Cristo que se debe predicar, porque el verdadero evangelio de Cristo, amado hermano, es simplemente hacerle saber a la audiencia que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y que para eso Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva de salvación, esa es la buena noticia. Pero cuando usted le da la buena noticia, también tiene que decirle que hay una mala noticia. Y esa mala noticia es que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Y que si no nos arrepentimos, vamos rumbo al infierno. Ese es el evangelio que se debe predicar. Parece duro, pero es esa la verdad de Cristo. No podemos tener gente en la iglesia que crean que son salvos y no lo son, porque no ha habido un verdadero convertimiento, no ha habido una verdadera transformación en sus vidas, no ha habido un nuevo nacimiento en sus vidas. Qué triste es ver todavía en este tiempo iglesias. Que Dios nos libre y que Dios nos ayude siempre a tener en cuenta esas cosas. Versículos 6 y 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Aquí Pablo no está hablando de una sabiduría, pero está hablando de una sabiduría que viene de Dios, una sabiduría celestial que cada uno de nosotros deberíamos anhelar. Esta sabiduría que los hermanos de Corintio ignoraban, por eso ellos tenían tanto problema en la iglesia, porque no habían desechado o ignoraban
esta sabiduría que viene de parte de Dios y que simplemente es revelada mediante el Espíritu Santo. Es iluminada mediante el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que esta sabiduría que viene de Dios es entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los maduros? ¿Quiénes son los hermanos que han alcanzado madurez? Aquellos que han alcanzado madurez, hermanos, son todos aquellos hermanos que a través de una búsqueda sincera alcanzan una comunión más íntima con el Señor. Esos son los hermanos que han alcanzado una madurez. A través de esa búsqueda con el Señor, a través de esa relación con el Señor, a través de tener esa intimidad con Dios, anhelar las cosas de Dios, los hermanos empiezan a madurar. Y con esos hermanos es que se pueden tratar cosas espirituales. Lo que Pablo no pudo hacer con aquellos hermanos que eran, por decirlo de una manera, bebés espirituales. Porque hay hermanos que cualquier cosa que pillen se van a echar a la boca, igual que un bebé. Lo que le prediquen, lo que le digan, ellos lo reciben. Pablo se refiere a esos hermanos como bebés. Entonces, hermano, a estos hermanos que han alcanzado este cierto grado de madurez, a ellos es que se les puede revelar este ministerio. A ellos se les va a revelar el ministerio oculto, como dice, que está predestinado para nosotros. Es un misterio, dice la palabra, es un misterio oculto, pero está destinado para nosotros. Es simplemente que por nuestra inmadurez muchas veces no podemos alcanzar esta maravilla, esto tan preciado que está oculto para nosotros. Simplemente por ser inmaduros. Qué maravilloso y qué importante es. Después dice lo que ningún líder de este mundo puede conocer y entender. ¿Por qué? Porque a ellos, hermano, no se le ha alumbrado la luz de Cristo. Y también dice que ninguna potestad de las tinieblas, también ninguno de ellos pudo conocer y entender esta hermosa verdad y este hermoso misterio de la sabiduría oculta de Dios. ¿Por qué? Porque si lo hubiesen entendido, dice la palabra del Señor, de lo contrario, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Versículo 8. Y podemos entender, amado hermano, que efectivamente podemos entender que los poderes demoníacos, los poderes de las tinieblas, también ellos ignoraban las consecuencias, ignoraban la consecuencia que iba a traer la crucifixión de nuestro Señor. Porque aquí lo dice, porque si ellos hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor. Ellos no sabían que Jesús iba a resucitar al tercer día. Con este acto que ellos estaban haciendo ignorantemente, ignorando estas consecuencias, lo único que ellos estuvieron haciendo, todos estos poderes demoníacos, porque imagínense cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, yo me imagino los demonios cómo se burlarían, cómo se reían, y por eso usaban a estos hombres con tanto odio contra Jesús. Porque ahí estaban los poderes del mal. Pero cuán grande fue, hermano, que cuando ellos estaban haciendo esto, estaban sellando su propio castigo. Estaban sellando su propia derrota y su propia condena, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó en gloria y majestad. Y como dice Colosenses 2:15, y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso nuestro Señor! A Él sea toda la honra, la gloria, porque triunfando en la cruz expuso públicamente a estas potestades, las exhibió, dice Colosenses 2:15, sobre la cruz. ¡Qué maravilloso! Cómo nuestro Señor
venció en la cruz del Calvario. A ese Cristo y a esa cruz era que Pablo simplemente se propuso predicar y no otra cosa. Qué maravilloso y qué importante. Cuánto debemos aprender del apóstol Pablo, amado hermano. Y seguimos leyendo versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Qué maravilloso, hermano. Como dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. En otras palabras, Dios las mostró a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué maravilloso es este misterio que estaba escondido y que era para nosotros, revelándose para nosotros. Aquí podemos ver entonces y entender, hermanos, que la sabiduría de Dios es inalcanzable por medio del conocimiento humano. Nunca, jamás podrá la sabiduría humana alcanzar el conocimiento de Dios. Eso es inalcanzable por medio del conocimiento humano, por medio del conocimiento de este mundo. No, eso es imposible. Solo es posible por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Solamente podemos alcanzar sabiduría por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios, que mora en usted y que mora en nosotros, que lo tenemos nosotros. Usted lo tiene y yo lo tengo. Por medio de ese Espíritu que mora, podemos alcanzar esa sabiduría. Puede el Espíritu Santo revelarnos a nosotros. Qué maravilloso es esto. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, podemos hacernos la pregunta entonces, ¿cómo podemos recibir esta sabiduría que Dios nos ha concedido? Porque dice que se nos ha concedido. ¿Cómo el creyente puede acceder, cómo puede recibir esta sabiduría, hermano? Le dije que usted y yo teníamos el Espíritu Santo, el que nos está dispuesto a recibir esa sabiduría. Pero muchas veces no la recibimos. Muchas veces no tenemos la revelación de Dios. Muchas veces no tenemos la iluminación de Dios. Por nuestra inmadurez. Por nuestra inmadurez. Porque en cada creyente, hermano, que ha recibido el Espíritu Santo, tiene acceso a esta sabiduría. Pero muchas veces nosotros ignoramos esto y estamos como los hermanos de Corinto. Y ahí es cuando nosotros estamos en problemas. Esta sabiduría, amado hermano, es posible solamente a través de una búsqueda sincera con Dios. Es un querer, un anhelar de Dios, es amar las cosas de Dios, hermano. Esta sabiduría la conseguimos simplemente apartándonos para Dios, santificándonos cada día más para Él. Porque Él es un Dios santo, amado hermano. Y nosotros debemos santificarnos porque Él es santo. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es cuando ahí nosotros empezamos a recibir y a ser revelada esta sabiduría que viene del mismo Espíritu de nuestro Dios. Es la manera en que nosotros vamos a recibir
este tesoro maravilloso. Es allí cuando el Espíritu Santo de Dios viene a obrar en nosotros con poder de Dios, con poder de lo alto. Por eso, hermano, qué importante es esto, hermano, tener en cuenta que la sabiduría que está oculta, que Dios la dejó para nosotros, debemos buscarla, debemos anhelarla, porque está ahí para tomarla. Cuando un creyente, amado hermano, cuando un creyente ha nacido de nuevo, hay en él una nueva vida. Comienza una vida nueva en ese creyente. Entonces ahí cuando ahora esa nueva vida, ese nuevo ser, tiene que ser enseñado, alimentado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Empieza esta nueva vida a ser guiada por el Espíritu Santo, hermano. Porque es una nueva vida, es un nuevo ser. Y Él es el Espíritu Santo, es ese que te va a llevar, y te va a guiar por caminos seguros en este caminar cristiano. No te va a llevar a equivocaciones, a errores. Es Él el que te va a llevar a hacer cosas quizás diferentes, amado hermano. Diferente a lo que tú estás acostumbrado a hacer y a pensar. Cosas diferentes a lo que políticamente quizás está correcto para los demás. El Espíritu Santo te va a llevar a hacer eso. Cosas diferentes. Y muchas veces quizás tú no vas a conectar con los demás. Te vas a sentir extraño y raro con los demás. Pero ¿sabes una cosa? Quizás no vas a encajar con los demás, pero sí vas a conectar y vas a encajar inmediatamente con aquel hermano que es espiritual, con aquel hermano que está también lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma esencia. Por eso muchas veces nosotros nos encontramos con algunos hermanos que inmediatamente entramos en confianza, entramos y nos sentimos tan bien conversando de las cosas de Dios. Hablamos el mismo lenguaje, nos movemos en la misma agua como pececitos. Por eso Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, es como una persona llena del Espíritu Santo hablándole a otra persona que está lleno del Espíritu Santo. Es como un código que solo es descifrado, amado hermano, con otra persona que es espiritual. Porque hay una esencia allí, hay una misma esencia. Es necesario, hermano, entonces, que nosotros anhelemos esto. Anhelemos esto, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, cuando predicamos un mensaje guiado por el Espíritu Santo de Dios, las palabras que puedan salir de nuestra boca, escuche bien, hermano, cuando estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios y vamos a predicar un mensaje, esas palabras que salen de nuestra boca tienen una revelación transversal, tienen una revelación, hermano, universal, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque al predicar podemos estar tocando un tema de la Escritura, un solo tema, pero ese tema que estamos hablando puede estar revelando diferentes cosas a diferentes personas. Porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, llena de poder. Por eso es importante cuando prediquemos el Evangelio, predicar guiado por el Espíritu Santo. Porque es un mensaje transversal que está, como le dije, revelando cosas diferentes a diferentes personas. Porque no habla uno por su propia cuenta, sino
es el Espíritu Santo de Dios hablando, hermano. Muchas veces pasa esto. Un solo tema, hermano, un solo texto, usted lo está predicando y un hermano de aquí lo está recibiendo de una manera y lo está sirviéndole para su vida, y hay otro hermano que está recibiendo el mismo texto, pero él le está revelando otra cosa diferente. Qué maravilloso es el poder de Dios, qué maravilloso es predicar la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo, porque esa es la palabra que tiene vida, esa es la palabra que va llena de poder, esa es la palabra que causa transformación en el ser humano, y no otra cosa. No la entretención, no la sabiduría, no la estrategia. Es predicar a Cristo solamente, el verdadero evangelio de Cristo. Qué importante es, hermano. Ya estamos finalizando. Por último, amado hermano, quiero decirte que realmente, amado hermano, estamos en los últimos tiempos. Debemos anhelar esta sabiduría que viene de Dios. Debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos anhelar ser guiados por el Espíritu Santo. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo te aseguro, hermano, que ya no vendrán tiempos mejores. Y no sabemos qué nos depara esta pandemia, cuándo va a pasar, qué nos depara el día de mañana. Son tiempos difíciles y necesitamos, hermano, estar guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros estamos mostrando madurez, lo que hablaba la palabra. Es allí donde nosotros estamos seguros. Es allí donde nosotros ahora vamos a caminar confiados a pesar de las situaciones que puedan venir. A pesar de todo esto que se viene para la humanidad, si estamos, Señor, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos apegados y aferrados a Dios, vamos a estar seguros y venga lo que venga, estaremos en las manos de nuestro Señor. Y nada nos podrá hacer retroceder, porque vamos a estar fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, amado hermano. En este tiempo es más que nunca necesario estar fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo predicaba solamente a Cristo y a Cristo crucificado, no otra cosa. Qué hermosa la palabra del Señor que Dios nos ha dado para compartir. Hasta aquí es la palabra del Señor, amado hermano. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que esta tu palabra, Señor, quede nosotros grabada, Señor, en nuestro corazón. Podamos tomarla, Señor, y no ser como estos hermanos, Señor, de Corinto, que ellos dejaron, ignoraban esta sabiduría que viene de ti. Y por eso, amado hermano, por eso, amado Señor, queremos tomar esta sabiduría que viene de ti, llenarnos de ti, para evitarnos muchos problemas que puedan venir, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos cada día a buscarte con un corazón lleno de amor, Dios eterno. Coloca en nosotros, Señor, ese deseo de buscarte, ese deseo, Señor, de amarte, porque tu palabra dice que tú colocas en nosotros el querer como el hacer. Coloca en nosotros, Señor, esas cosas maravillosas que tú tienes predestinadas desde tiempos, Señor, para nosotros. Muchas gracias por tu palabra, Dios eterno. Te alabo y te bendigo. Toda honra, toda gloria es para ti, mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad. Bendiciones.